Me vine al campo y ahí como primer juego, como decías tú, en realidad fue aprender y meter las manos a la tierra. Pero a partir de esa frustración vas creando oportunidades nuevas. Yo necesitaba como sacarme esos prejuicios que mismo yo tenía. Tantos derechos que se han conseguido y que están siempre así en la cuerda floja. De ser dirigido, a dirigir. Soy una persona bastante fóbica. No creo en un ser divino ni en una creación. Somos capaces de destruir las cosas más hermosas, también somos capaces de crear. Soy contradictorio. Por lo menos me gusta vivir y equivocar y ser muchas cosas. Hoy hablo con el actor Íñigo Urrutia. El actor Íñigo Urrutia. Colombiano de Santiago, Íñigo Urrutia, por favor. Ícono de la televisión chilena, recordado por su protagónico en Amores de Mercado. Pero esta no es una entrevista sobre fama, sino sobre transformación. Íñigo nos comparte cómo, en la cima del éxito, sintió un vacío que lo llevó a dejar Santiago y reinventarse en Villarrica. Hablamos de su viaje interior, de la presión mediática, del valor de cambiar de rumbo y de cómo encontró sentido en la enseñanza y dirección teatral. Prepárate para conocer al hombre detrás del personaje reflexivo, honesto y valiente. Esta es una conversación necesaria, auténtica y profundamente humana. Esta es una conversación con gente con buena vibra. Gente con buena vibra es presentado por Elija su propiedad, corredora de propiedades, de Patricio Espinosa. Este podcast fue grabado en los espacios del Hotel El Ciervo, Villarrica. Las opiniones expresadas por las personas invitadas en Gente con Buena Vibra son responsabilidad exclusiva de quienes las comparten y no reflejan necesariamente la postura del podcast. Este es un espacio de conversación honesta y profunda donde exploramos historias de transformación, herramientas de crecimiento personal y caminos hacia una vida más auténtica. La intención es que a través de cada episodio puedas descubrir nuevas perspectivas, conectar con experiencias reales y encontrar inspiración para tu propio proceso de reinvención. Creemos en el poder de la vulnerabilidad, la coherencia y la buena vibra como motores de cambio. Gracias por ser parte de esta comunidad. ¿Cómo estás, Íñigo? Muy bien, ¿y tú? Excelente. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bien, ¿cómo estás? ¿Estás contento? Estoy contento, sí, estoy contento. Un día maravilloso que ustedes no ven, pero hay un día muy lindo hoy día. Y nada, como te digo, contento de que me hayas invitado, pero el interés también de saber acerca de mí. Sí. De tantas cosas que haces y tantas cosas también que has vivido. Estamos justamente grabando en Villarrica, Ujú. un lugar que de niño parece que te conecta con tu niñez. ¿Ah? Sí. ¿Podrías decir que tu mudanza al sur, venirse para acá, venirse de Santiago, del hostil Santiago, fue una decisión para dejar de producir y volver a jugar en tu vida Ujú. y jugar, recordar esa niñez que te revoca? Sí, mira el tema, todo lo que significó la pandemia, estallido social y todo ese como tránsito que hubo, me sirvió para dar este paso, digamos, a venirme a vivir al sur, que era un lugar donde yo conocía por como tú dices, mi niñez, mi adolescencia siempre fue aquí, en el campo, porque era el campo de mi abuela, entonces todo eso nos convocaba a nosotros como familia, primos, tíos. Y en este como encierro forzado, como que dije, no quiero estar encerrado, no estoy hecho para estar encerrado, me voy a volver loco. Y bueno, todavía la oportunidad de poder venirme acá y me vine al campo y ahí como primer juego, como decías tú, en realidad fue aprender y meter las manos a la tierra. Ese fue como un juego de volver, no sé, pues, al origen, digamos, de lo que somos, seres humanos, ¿no? Y fue muy bonito y sanador para mí poder vivir esa experiencia y permitírmela también. Claro. ¿Cachai? Bueno, dicen que uno siempre vuelve a donde fue feliz. Dicen. También dicen, hay una canción de Sabina que dice, nunca vuelvas al mismo lugar donde fuiste feliz, porque tal vez no vas a ser tan feliz, pero mira, igual en tránsito, yo vine después ya más grande y no sentía eso que sentía cuando niño, pero también tiene que ver con la madurez que tenemos los seres humanos en la vida y sus vicisitudes. Claro. ¿Crees que la pandemia te haya enseñado algo que no sea más vivir desde lo urgente, que no sea más desde el estrés, sino
evitar postergar la vida, sino vivirla al máximo. ¿Crees que esa ha sido tu mayor enseñanza? Para mí, para mí por lo menos personalmente, la pandemia fue un regalo. Me permitió salir de un espacio seguro, me permitió darme la oportunidad de hacer otras cosas, de poder conectarme, como te decía antes, con la naturaleza, con un espacio que yo era importante y es importante para mí. Y, y eso, aprender a hacer otras cosas. Aprendí a, como te digo, a trabajar la tierra, a estar ahí. Estuve mucho rato en eso. En la soledad también. Y, y bueno, después lo que significó también salir de la pandemia y entrar aquí a trabajar, a dirigir, a... Claro, además que ese es un hito importante en tu vida, ¿ah? Súper. Pasar de ser, bueno, es uno de los grandes actores reconocidos aquí en Chile, ¿ah? Para quienes nos están escuchando. Pasar de ser dirigido a dirigir, pasar de ese proceso a ser un proceso más creativo, un proceso más de creador también. ¿Qué sientes tener esa autonomía? ¿Qué se siente tener esa autonomía creativa? Quizás una cierta autonomía que no se consigue en la televisión. Ujú. Bueno, como tú dices, igual siempre como los actores, personalmente también siento que somos seres bastante especiales, actores y actrices, porque nosotros vivimos dentro de una incertidumbre humana, pero en nuestra labor, en nuestro trabajo, siempre estamos empezando de nuevo, terminando algo, dándole toda la energía y el amor a eso, pero se termina, entonces hay que reinventar de nuevo y hay que empezar a hacer otra cosa y otra obra. Y eso, para mí, además, ponerme después en ese lugar de que estoy en un lugar muy diferente en Santiago, donde, claro, no dejo todos estos vínculos creativos y laborales, me significó un punto, incluso antes de ponerme a trabajar, o sea, no, ya trabajando acá, de enseñar cosas que yo no había hecho antes en Santiago. Como tú dices, me puse en otro lado. Y yo he aprendido muchísimo enseñando o tratando de transmitir todo el aprendizaje y lo que yo he aprendido en mi vida como actor. Y eso también me significó de estudio, ¿cachai? Empezar como, ya, me faltan herramientas acá, entonces vamos estudiando, vamos tomando, buscando maestros que también a mí también me vayan ayudando como a tener herramientas para poder transmitir mejor también todo lo que yo aprendí. Y de la forma que yo lo aprendí, que también es con mucha disciplina, es con mucha entrega, entendiendo que igual es un trabajo. Claro. Que esto es un trabajo que no es romanticismo, ¿cachai? Es un trabajo que requiere, como le decía, disciplina, horarios, aprendizaje, estar disponible para todos. Y a mí me ha sido un trabajo también, porque trabajar con gente en la cual tú eres la guía de esas personas, es complejo porque ahí trabajas con egos, con emociones, con estados de ánimo, con muchas cosas que es como, ya, ¿cómo manejo este grupo de personas? Eh, siendo también, siendo, ¿cómo se llama? Entendiendo que también no son actores o actrices y que uno también tiene tiene que tener una cierta, bajarle un poco también la exigencia a ciertas cosas, pero también en un minuto después, o sea, también exigirles, porque también en el fondo eso también les va sacando cosas. El teatro es un juego, pero es un juego serio, como se dice. ¿Entiendes? Entonces como que sí es estar ahí, estar jugando, atreverse, equivocarse todo el rato, pero seriamente. ¿Cachai? Como sabiendo que uno lo está haciendo consciente y que todo lo que haga y todo lo que pueda ser un error es en fin de una creación final, ¿cachai? Y, y claro, después de eso también me tocó dirigirme porque también en esta necesidad de hacer algo y no teniendo redes, dije, por un contexto que salió, no sé, un espacio que dije, aquí tengo que hacer algo, después tenía el texto y dije, ya, voy a hacer un monólogo. Y me entregué a esa creación que ha mutado un poco en el tiempo, ¿eh? Desde esa primera gestación, digamos, que fue mucho más performático, era un espacio como abierto, era como un lugar que se había en ruina. Entonces tenía mucho que ver con el texto que yo estaba haciendo, o que yo quería hacer. Y fue todo, o sea, que hice cosas que no he hecho nunca. Producir, me busqué el vestuario, fui para allá, para acá, pedí el lugar, la cuestión, con amigos que no tenían nada que ver, pero que me apañaron todo el rato, ¿cachai? Como yo estaba trabajando en Pucón y esto fue así como, ya, vamos nomás. No, o sea, gracias también a ellos como que pude y a ellas que pude como
como tener la seguridad también de lo que estaba haciendo era lo correcto. Pero también sentía ahí dentro de mí que fue como un vómito creativo, así fue como, "Ah, esto lo tengo que hacer". Y ha funcionado hasta el día de hoy. La verdad que es una obra que nos ha llevado a la compañía a viajar mucho, a poder mostrar esta obra en muchos lados. Y eso me llena de mucha satisfacción. Pero por supuesto, sobre todo porque has puesto tu esfuerzo allí y estás viendo frutos de eso también. Yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida cuando uno hace las cosas por sí mismo y le pone su cota de esfuerzo y valora más las cosas quizás. Total, ¿no? Y es bonito como ponerse como un propósito, el mío, o sea, en mi caso como sentir que lo que hago, si bien no le va a tal vez salvar la vida a nadie, pero entender que igual este oficio como, por lo menos desde el lugar de como yo lo veo y como me gusta trabajarlo a mí, puede ser un espacio de, va a ser un poco cursi, pero como de sanación muchas veces para mí, para la gente que actuamos y también para un público cuando tienes una obra o un, hay un mensaje o hay algo que en el fondo lo que uno quiere es que le pase algo al público, ¿cachai? Que no solamente se vaya a reír, no, que realmente salga como modificado un poco, chuta. Entretenerse, por supuesto, porque es una entretención el arte, pero también provocarlo, también molestar al público de alguna forma para que se pregunte cosas, ¿cachai? Molestarlo en ese sentido, como tal vez incomodarlo, ¿cachai? Y creo que eso es, para mí por lo menos, es un fin dentro de cada cosa que ejerzo a nivel profesional, ¿cachai? ¿Hay alguna teleserie que hiciste llamada Tic Tac, algo así? Esa fue la primera teleserie que hice. Serie, sí. Creo que en alguna entrevista mencionaste algo así como que no la pasaste bien en tu primera teleserie. Descubriste un ambiente parrillero, hostil, quizás un poco sensible. ¿Cómo protegiste tu propia sensibilidad de artista en un entorno tan hostil como ese, o tan industrializado, quizás por decirlo de alguna forma, y a veces tan poco respetuoso? Ay, no sé, uno va también madurando, bueno, la vida y en el trabajo, como que uno también va entendiendo que hay frustración, igual esto es un, por lo menos me imagino que en todos los artes, como que el gran porcentaje de lo que ocurre es mucha frustración. Pero a partir de esa frustración vas creando oportunidades nuevas, ¿cachai? O sea, si uno la logra ver así, creo que es importante que la frustración te enseñe. Y muchas veces te enseña mucho más que el éxito, por decirlo de alguna forma. Porque te pone a cuestionarte, po. Ya, esto no está funcionando así, pam. No solamente con uno mismo, también con el resto, ¿cachai? Como decir, ya, ¿cómo transmito que está bien? Está bien equivocarse, está bien que te frustres, pero que eso no te frene, ¿cachai? Como que si hay un ensayo en que uno dice, "Oh, hoy día... no quiero, me odio esta weá, me voy a ir de esta cuestión". No, ándate a la casa, respira y el otro día se prueba otra cosa, ¿viste? Como que si no es ahí, como que es un eterno probar y jugar. Pero jugar y hasta que encuentras algo y de repente a mí me pasa también, como que dentro de una misma obra, si bien uno no traiciona el texto ni lo que el autor propone, uno puede jugar mucho desde la actuación. Y porque bueno, también es lo que nosotros nos damos cuenta como actores y actrices, que siempre ninguna funciona igual a la otra, por más que sea la misma obra. Porque depende de la emoción que llegues tú, que llego yo, que el público de repente es diferente a otros días, pueden haber errores, y eso también, pero cuando eso te hace estar muy vivo arriba del escenario, ¿cachai? Que es como yo trato de también transmitirle a mis alumnos o a los actores de la compañía, no se queden con lo que les sale bien. Ya, eso salió, mañana tal vez eso no te va a salir bien. Entonces, es como, no se queden en lo seguro, ¿cachai? Como que la zona de confort no es No, la no mejor sirve. zona. Para un actor no, para ningún artista es la zona de confort. ¿Cachai? La creación siempre siento yo que tiene que estar viva. Y para estar viva tienes que estar como, y tienes que seguir trabajando toda tu vida. ¿Cachai? Como que uno no se asienta como en... Ah, ya, egresé de la escuela, me fue súper bien, o sea, podía hacerlo, ¿cachai? Pero podía hacerlo hasta cierta edad y de repente como, ah, ya, chao, como que estoy súper... Un artista tiene que trabajar hasta el día que se muera, tiene que estar aprendiendo, estar como aprendiendo de gente, de llenarse como, o sea, lo mismo. Tenemos afortunadamente esta profesión te hace una conexión como intergeneracional, entonces siempre está trabajando con gente más joven o gente mayor y eso a uno lo nutre mucho. Y para mí siempre uno tiene que estar como en eterno aprendizaje, siempre.
hay un hito interesante, hay un personaje, no sé si te suena, es Saúl. Sí, claro. Es un ícono, ¿ah? Justo después de ese pic, te fuiste a España para asumir la persona que soy, dijiste por ahí en la entrevista. Mencionaste que tenías una presión social muy fuerte. Yo quiero preguntarte si esa presión venía más de la industria o era una autoexigencia de tener que proyectar una imagen que quizás no sentías como tuya, como propia. Mira, yo creo que era algo más profundo que todo eso. Obviamente que todo se añade como a la vida que uno elige o o dónde te va llevando la vida también con las decisiones que uno va tomando. Em, pero claramente estar en un momento determinado de nuestra historia o de mi vida, en un contexto muy público quizá, yo necesitaba como sacarme esos prejuicios que mismo yo tenía acerca de mí, de mi orientación sexual directamente. O sea, aparte había muchas cosas en mí, pero bueno, son cosas que los seres humanos todos nacemos con una u otras heridas que uno va a tener que sanar. Pero esto para mí no era una herida, era algo que me costó mucho en algún momento como asumirlo, porque como vengo de una especie, o sea, yo nací como en dictadura, entonces también había una suerte como de homogeneización en toda la que era la sociedad, Claro. en el colegio, entonces también también con, ¿cómo se llama esta? Prejuicios, quizás. Mucho prejuicio y una educación también como media católica, entonces mucha culpa, mucho como de que no tener tampoco referentes, ¿cachai? Como tienen hoy también los chicos, como de referentes que ¿Has diga... oído esa idea de esa culpa? Sí, ¿Te mucha, sentir culpa? mucha. Me sentía muy culpable de, no sé, de sentir atracción por otro hombre o cosas que yo decía, chucha, no, esto no quiero, no quiero. Y finalmente a mí también irme como de viaje, o sea, irme a vivir a otro lado, a pesar de lo que podría haber sido mi éxito como exterior, ¿ya? Lo que puede ser lo que haya significado la televisión en ese momento de mi vida, para mí era mucho más importante como, siempre ha sido es como yo, ¿cachai? ¿Qué es lo que está pasando acá? Porque finalmente, si no, nunca me iba a sentir como realmente necesitaba expresarme en el escenario, ¿cachai? Como, o sea, como también en mi trabajo, como traicionarte nomás. ¿Tú crees que esa era como una asignatura pendiente para terminar de darlo todo en el escenario, de expresarte, de... O sea, no solo en el escenario, en la vida, ¿cachai? Como ir también tranquilo, como no sé, como decir, estar tranquilo con eso, como estar tranquilo de que es natural, que, que está bien, no me hace ni mejor ni peor que otro ser humano y que es mi orientación sexual y es lo más natural y lo más No es tema humano. para- Claro, es que como que hoy en día para mí no es ni un tema, es como que no está en cuestión. Bueno, es por las mismas cosas que a uno hoy día le hacen ruido, que uno entiende que hay gente que no lo puede entender, no puede entender la diferencia ni la diversidad. Me he sentido muy bien recibido en Villarrica. Y la gente es muy respetuosa también, así como yo respeto a la gente. Entonces no me he encontrado con una situación así, ¿cachai? Como no sé, de rechazo, de algo así. Pero como te digo, si fuera así, chao, nomás, ¿cachai? Como que no me voy a amargar la vida. Lo encontraría una pena por el otro o por la otra, digamos, de perderse la oportunidad o la posibilidad de conocer gente maravillosa. No, pero sí, Maya, no solamente por eso, es como, yo me cuesta mucho entender el prejuicio a la identidad de otro ser humano, cualquiera sea, ¿cachai? Como que me choca esta necesidad como de hacer siempre diferencia desde, no sé, las orientaciones sexuales, las diversidades, la migración, las religiones, las razas. Y que sí, también son lugares comunes, pero y hay gente que realmente eso le provoca, y no solamente en este país, en general, este odio. Es muy raro, ¿cachai? O sea, no es muy raro. Yo logro entender el porqué, ¿cachai? Logro entender esa ignorancia que hay. No estoy de acuerdo, por supuesto, para nada, y yo voy a hacer todo lo posible dentro de mi
de mí y también de lo que yo hago, que es mi trabajo, de poner eso siempre en el escenario. También es una resistencia, ¿cachai? Que el arte significa eso también, ¿cachai? Que no solamente sea una provocación o un ruido, sino que realmente hable de nuestra época, de lo que tenemos que hablar, ¿cachai? De las guerras, y también de la felicidad y el amor. En la vida está lleno de gente maravillosa. Lo que pasa es que la gente nos bombardea tanto, las medios, todo de tanta atrocidad, que yo lo veo, la gente que ve tele, pues yo no veo tele, pero ven papá, que es un miedo tremendo al afuera, ¿cachai? Al vivir. Y es como que finalmente termina siendo algo de sobrevivencia, entonces empiezan a crearse estos miedos y estos odios y esta ignorancia. Entonces es una bola de fuego enorme, que uno tiene que ser capaz de verla y decir, ya, ¿hasta dónde entro acá? ¿Quiero estar acá? Sí, y tener la madurez suficiente también para poder ver eso, sí. ver más allá. Y no bajar las manos. ¿Sabéis qué? Como que algo que a mí... Bueno, a mí me gusta mucho la filosofía, leo harto de eso, me gusta, y también lo que tiene que ver con las disidencias, que por supuesto es algo que me importa. En algún momento, como meditando todas las cosas que han significado en la vida mía, tanta gente que luchó por los derechos, por estos derechos, gente que luchó por los derechos de las mujeres, ellas mismas, tantos derechos que se han conseguido y que están siempre así en la cuerda floja, ¿cachai? Porque puede haber gente que viene y quiere retroceder eso. Y no es algo dado, o sea, no es algo seguro nunca. Y uno se empieza a dar cuenta de eso. No solamente acá, en el mundo. Cómo las cosas pueden cambiar así. Y todo lo que uno gana es como termina siendo una pérdida. Pero por eso depende del que esté de turno. Pero claro, no pudiera ser, ¿cachai? Como que yo confío siempre en ese tipo de cosas, que sean dictaduras, siempre hay una resistencia ahí. Siempre hay algo que se está creando por abajo que es, ¿cachai? Algo que va a chocar con esa ¿cómo se dice? Totalitarismo. Sí, ¿cachai? Como... Sí, y creo que, bueno, si nos toca formar parte de eso, tenemos que hacerlo nomás. Volvemos al punto de la zona de confort, finalmente, porque eso es como que lo que te hace pensar, lo que te hace cuestionarte, cómo me reinvento yo ante este contexto sí. en el que estoy sumergido, y cómo desde ahí puedo sacar a flote el arte, la cultura, transmitir un mensaje, hacer que la gente se involucre. Y yo creo que la gente siempre está muy dispuesta a ser permeado y a ser tocado también por todas esas luchas, por todos esos... hace poco veíamos una de tus obras con mucho dramatismo, y yo veía cómo la gente se quedaba impactada, embellecida, disfrutando de lo que estaba allí, de lo que estabas presentando. Tú, Íñigo, te defines como atrevido. ¿Tú crees que eres atrevido? Diciendo que, digamos, haces cosas que te dan susto, aunque tengas miedo, pero lo haces igual. ¿Cuál es tu relación con el miedo? ¿Lo ves como un enemigo a vencer o como una brújula que va ahí guiándote, dándote señales hacia dónde moverte? Uy, mira, yo en algún momento de mi vida me doy cuenta que sí, soy una persona bastante fóbica, como que hay muchas cosas que me dan susto, pero por otro lado, siempre voy más allá. Como que si algo me da susto, lo intento, voy para acá y siento que por supuesto me he equivocado muchas veces, pero no me han detenido esos errores, ¿cachai? Como en la vida, de haberme equivocado. Soy súper consciente de que el libre albedrío es un regalo que se nos da al nacer, y que las elecciones que hacemos siempre van a tener una pérdida y una ganancia. Y me hago cargo de eso, mira, soy una persona que me hago cargo bastante de mis acciones, ¿cachai? Como que sean buenas o malas, la he cagado muchas veces, en otras me siento que han funcionado, y sí, soy atrevido. Soy muy atrevido. Ay, no, he sido atrevido de muchas formas, sí. Es que ¿sabes lo que pasa? Que además también soy una persona que mis creencias, he creído muchas cosas, he pasado por muchas... Mis creencias tienen que ver más con mi experiencia, ¿cachai? Yo he transformado como... Esa es mi manera como de concebir el mundo, ¿cachai? A través de lo que yo he podido vivir. ¿Tú sientes que finalmente cuando te vienes al sur es también en busca de poder hacer una conexión espiritual
con la naturaleza, con la creación, con ese Dios creador, y tratar de quitarse todos esos prejuicios, como hablábamos anteriormente, religiosos, dogmáticos, doctrinales. ¿Sientes que ha sido esto realmente un camino espiritual más que un camino pragmático donde donde eres profesor, donde haces teatro? ¿Crees que realmente el núcleo de todo esto, el encuentro contigo mismo, es un encuentro espiritual lo que estás viviendo? Es que siempre toda una experiencia espiritual para todos, ¿cachai? Para mí sí, eso es como un... es una búsqueda, yo creo. O sea, muchas veces dice que uno no debería buscar, está acá, y sí, pero también siento que el viaje del héroe, como se llama, ¿no? El viaje humano también tiene que ver con el buscar, ver dónde, ni siquiera dónde encajas. Como que, como te decía, yo ya no creo en Dios. Si tú me preguntas hoy en día, yo no creo en un ser divino ni en una creación, alguien que creó todo esto y a nosotros. ¿En qué crees? Quiero en el ser humano. Creo que así como vemos que de repente somos capaces de destruir las cosas más hermosas, también somos capaces de crear. Y tiene que ver con nuestra dualidad también como seres. La hemos recagado mucho, pero por otro lado también siento que hacemos cosas hermosas. Entonces no le dejo ese poder a un ser superior. ¿Cachai? Como que, vuelvo a repetir, que tiene un poco que ver con esto de siempre puede haber un salvador, que lo encuentro hermoso que alguien tenga esa fe, o sea, que bueno. Pero como para mí, yo pasé por todas esas cosas y esas creencias no me sirvieron para mí, ¿cachai? Ni de ser una mejor persona, ni nada. Finalmente, al tener todas estas como represiones, estos prejuicios, eso no me hacía ser la persona que yo quería ser. Pero sí han sido parte de mi viaje y todo eso tiene que ver, todo lo que he vivido tiene que ver con la persona que soy ahora y me gusta por donde voy encaminado. ¿Y qué conecta a Íñigo con lo trascendental, con lo trascendente? Mira, sí, hay muchas preguntas, pero para mí muchas de ellas me gusta que queden en el misterio. Sé que no tienen respuesta, o sea, sé que hay preguntas que nos podemos hacer, que es como la verdad, ¿cachai? Como que la verdad está subjetiva muchas veces. Mi verdad es muy diferente a la tuya, independiente de que haya algo intrínseco, ¿cachai? Como tiene que ver, pero va a depender de muchas cosas. Es lo mismo que te hace viajar, las culturas. Tú te das cuenta de lo que creemos nosotros y nos cuestionamos y peleamos. Puta, en un país, en otro continente, esa no es la cuestión, es otra. Y así, humanamente, somos seres que estamos ligados y estamos regidos por nuestras creencias. Entonces, para mí, mis creencias siempre son... Mira, Walt Whitman tiene un texto que yo lo pongo en mi Instagram, que es: soy contradictorio, sí, porque contengo multitudes. Y es verdad, para mí somos muchas, o yo por lo menos me gusta vivir y equivocar y ser muchas cosas. Eso lo puedo llevar a la práctica en mi oficio, pero como tú dices, como espiritualmente, para mí es ser una mejor persona, ¿cachai? Es a lo que puedo aspirar. No a ser mejor actor, porque sé que, como te digo, eso es mi trabajo, que me llena y que yo puedo canalizar por ahí muchas de mis preguntas, ¿cachai? Incluso las respuestas que no están, y verme en ese lugar donde también ya no estoy solo, sino estoy con gente a la cual tengo que contener de alguna forma, sin tampoco ser la persona. No se trata de ser un espacio terapéutico en el sentido de que uno es el gurú ni el psicólogo, pero sí a través del amor y el cariño y del mensaje y de la, no sé si la política, pero sí hay una política artística detrás de: queremos hablar de esto, pongamos esto en la mesa y démoslo. O sea, mostrémoslo. Y como seamos muchas veces políticamente incorrectos también, ¿cachai? De salir un poco de lo que esperamos o lo que están esperando o lo que es seguro, porque eso también es un salir de ese espacio seguro del ¿qué van a decir? Estaremos, vamos nomás, claro. Yo hagamos, no me importa. ¿Cachai? Bueno, además condice mucho contigo, eres actor. Y creo que siempre los actores tienen esa garra, esa fuerza. Yo encuentro que es una fuerza que sale muy de dentro, que los debe mover a eso finalmente, ¿eh? Que ayude a que los demás puedan también ser espejos para otros también. Para que hayan derechos para todos
y que eso siempre esté como ahí como te decía, en tela de juicio, en la posibilidad de que no pueda ser. Bueno, estamos en un mundo así. Estamos en un mundo así, yo creo, en la cual también toda la gente se siente con el derecho de decir cualquier cosa, cosa que está bien, no digo el censurar, pero también hay un sistema, hay algo que uno tiene que ver con el cuidado también desde dónde dice las cosas. Y hoy la gente tira mierda por todos lados de la forma que sea, desde la tele hasta las redes sociales, como que fuera normal. Yo encuentro que es un desafío ya quienes están en la televisión finalmente porque mueven información, su información es masiva, llega a mucha gente, tienen un gran desafío, una gran tarea allí de poder ofrecerle también a la gente la posibilidad de pensar por sí mismos también. Sí. Cosa que lo permite el arte, que lo permiten las tablas, como se dice. Tú vas a una obra de teatro y tú mismo puedes luego hacer tu propio análisis, tu propia crítica sobre lo que se está exponiendo. Íñigo, tu viaje ha sido desde la exposición masiva a la creación íntima, pudiésemos decirlo así. Has ido desde lo muy alto, has vivido y bajado, ¿no? Has subido y bajado. Si pudieras sentarte con ese joven de 25 años, abrumado por la fama, esa fama de amores de mercado, y sintiendo que no podría ser él mismo, ¿qué consejo le darías? Sabiendo que eventualmente encontrarías un lugar de paz y creación en Villarrica. ¿Qué consejo le daría? Que quizás no fuera tan ansioso. Es que no sé, ¿sabéis que cuando miro para atrás, por supuesto que hay muchas cosas que no habría hecho o no hubiera querido hacerlas, pero también tienen que ver con lo que me tocó vivir, o sea, lo que yo también elegí vivir. ¿Viste? Entonces como que no me... Sí, podrían ser cosas puntuales, ¿cachai? No vaya a ese lugar, ¿cachai? Pero como que es como ir para atrás, y como yo no soy una persona que ando melancólico, ni ando, ¿cachai? Como que no me quedo pegado para atrás, y tampoco pienso mucho en el futuro, ¿cachai? Como que he aprendido esto de estar ahora. Eso también te lo enseña harto el teatro. Es como es un arte del presente. ¿Cachai? No podéis estar actuando con alguien, estar ahí en este espacio como pensando, chuta, mañana tengo que hacer la lenteja, no sé qué. Como que algo pasa y nos pasa. A veces a mí me pasa también como actor que estoy en escena, termina la hora y digo, ¡ay no! Quiero seguir, que siga un ratito más la historia para quedarse un poco ahí, ¿cachai? No porque afuera porque lo estoy pasando bien, aunque sea un drama, aunque sea lo que sea. Y nos pasa, los actores realmente nos encontramos y pasan diálogo y nos modificamos y estamos ahí y empezamos a dialogar de una forma que es como, qué hermoso lo que está pasando en este minuto, que es como que, ¿cachai? Y después también ve el público cuando en el fondo, no todo el mundo le gusta, pero cuando ves que pasan cosas en el público o lloran o te aplauden o están riéndose o te lo agradecen. Y me ha pasado mucho acá, bueno, también en Santiago, tenía compañías que nos dedicamos también a sacar el teatro a lugares que la gente no va al teatro. No sé, desde gimnasios, pueblos, ¿cachai? Como lugares donde no va el teatro o la gente nunca ha ido, y ver que les pasan cosas, que es como lo sacáis de la tele, lo sacáis del teléfono, que también es un desafío, ¿cachai? Estar en una obra de teatro y que no estén grabando el teléfono, por favor, vean eso, si una hora. Experimentenlo desde acá, si lo otro para eso, vean la tele. Entonces como que es una experiencia humana y es única y muere, y eso también me encanta, como que no queda el registro, ¿cachai? Puedes grabarlo, pero no es un registro, no es una película, no es un cuadro, es una experiencia que empieza y se muere cuando termina la obra. Y pasa hasta que se termina y después ya viene otra obra. Entonces eso que sea como tan finito hace que es como tú dices, la vida. Ahora hace poco se murió este amigo que te contaba, como que te das cuenta que las cosas somos finitos y de repente esta condensación de una obra que puede abarcar desde 3 meses hasta 4 años y tienes que contarlo en 1 hora y media, oye, es maravilloso, porque decís, ¿cómo cuento esta historia? Y cómo van pasando cosas, es muy lindo, para mí me gusta mucho. En el fondo, lo que estamos rechazando es esa idea finita de que las cosas tienen un inicio y un final, que vamos a morir en cualquier momento, que nacemos, que, bueno, quizás algunos creen en la reencarnación, qué sé yo,
Pero quizás esa también pueda ser el motivo de por qué actualmente esta sociedad se comporta de esa forma y no disfruta el presente como esa idea también pragmática que tienes tú de vivir el ahora. Ujú. El ahora es el que me importa, el compartir esta conversación, el tomarse el café y ser consciente de eso. Yo creo que esa es la tarea que todos tenemos en este momento de ser más conscientes del momento en el que estamos. Ya, Pero tú lo dijiste. Ni con la mirada tan allá, ni con la Ujú. mirada tan atrás tampoco. Ni tan adelante, pero Es que como dice, es un trabajo, ¿eh? Es como cualquier tipo de, yo creo, emoción o vínculo, es un trabajo. La conciencia es un trabajo de todos los días, hasta que de repente se hace como un hábito. Como, pero no es como, claro, ay, día me voy a pensar y se te olvida. En el fondo es saberte que de repente empezás a verte para adelante, no, tráete. Si en el fondo ese futuro, ese pajeo mental que uno se está haciendo, no, seguramente no va a pasar. Y si pasa, va a pasar de una forma muy diferente, ¿cachai? Que me pasa que de repente estoy como que tengo una discusión con alguien, empiezo a pelear y a rumiar, y hasta que digo, basta, tengo que encontrarme contigo, hablemos de esta cuestión, porque si no empiezo yo a crearme como un fantasma que no existe. Y me pasa con lo mismo, o sea, puta, si me voy para atrás podría, como te decía, arrepentirme muchas cosas, la cagué mucho, tal vez hice daño mucho, pero bueno, ya pedí disculpas en el momento, no puedo retroceder el tiempo no va para atrás, tengo que hacerme cargo. Y vamos para adelante, en el fondo, qué aprendizaje en la vida, ¿no? ¿Cachai? Entonces, como que eso, no pienso nada. Y es como esto, cada estas muertes que pasan de gente. Bueno, en la vida es así, no tenía idea de lo que va a pasar más rato. Y que son clichés que uno lo sabe, pero como que no los vive tampoco así. Y que no está bien, porque o sea, ni nada mal. Porque mucha gente te puede decir, no, es que yo no puedo estar pensando que me voy a morir. Es que no va por ahí. Porque también sí, también va por el hecho que sí, te vaya a morir. ¿Y qué hacías antes de morirte? claro. Es un tema, ¿ah? Porque es de lo único que no podemos escapar de la muerte. No, pues. Es más real que cualquier otra cosa. Total, ¿Sí? sí. Y cómo nosotros pudiésemos aprender a vivir el presente, cuáles serían esa tarea que deberíamos tener todos nosotros a diario, cuando nos levantamos, cuando nos encontramos Ujú. con alguien. ¿Ah? Yo creo que dignificar también al otro, porque Sí. cuando reconozco a la otra persona que está frente a mí, estoy siendo consciente del momento presente. Y yo creo que de eso se trata, mirarnos más a los ojos, saludar, Sí. que es todo un cuento, el tema de Sí. si te saludo o no te saludo. A Que veces, aquí es más fácil, ¿ah? En Villarrica encuentro que también tiene que, como es más pequeño, existe, o sea, por lo menos me pasa, de saludar, de hola, sonreír, sí, sí, ¿cachai? Como que eso de repente te ayuda, como que a mí me ayuda mucho, de repente voy en la calle y como que la gente te saluda o te sonríe, es como, gracias, como... ciertamente. Sí, sí, estamos viviendo un lugar muy privilegiado. Sí, Íñigo, ha sido una conversación muy entusiasta, muy buena, muy rica, muy sabrosa. Hemos pasado por tu vida como profesional, tu filosofía de vida, que es muy interesante también y estoy seguro que va a inspirar a muchas personas. ¿Qué proyectos hay? ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué viene de aquí en adelante? ¿Qué vamos a ver de ti? ¿Y dónde te podemos encontrar? A ver, como proyecto, bueno, estamos trabajando para ver si logramos, porque fuimos invitados con Crimen, que es este monólogo que te conté, al Festival de La Habana de Cuba en noviembre, pero estamos ahí viendo porque igual estamos buscando lucas, estamos haciendo diferentes fondos para ver si logramos llegar, porque igual ellos no tienen plata ni fondos para poder invitarnos, ni siquiera cogernos allá, están en una situación muy triste, o sea, o muy precaria. Pero también allá como lo mismo, existe a pesar de todo esta resistencia del arte, del teatro. Hacen este festival hace mucho tiempo y es un festival reconocido mundialmente. Entonces para nosotros sería muy bonito poder ir. Si no, está bien, hay que dejar ir nomás. Estamos trabajando en eso, en lograr en esos fondos. Estoy ensayando la obra Bodas de Sangre con el elenco del Centro Cultural, de los Chiquillos Viento del Este, que es la compañía. Una versión traída, bueno, una obra de Federico García Lorca, muy española, entonces traía a la cultura chilena. Y eso. Tenemos una función ahora también de Población Esperanza, una obra de la Isidora Aguirre en Lanco. Buenísimo. Así que sí, moviendo ahí la compañía mucho en la región. Un teatro extraordinario, bonito. Que hay Centro ahí. Cultural maravilloso. Sí, el Centro Cultural nos ha acogido y le agradecemos mucho al Centro Cultural Liquén por darnos la oportunidad además de tener salas, de poder exhibir nuestras obras y a la Municipalidad de Villarrica también, que es como la que también ha estado ahí con nosotros. Estupendo.
Íñigo, muchas gracias por Gracias a estar ti. aquí en Gente con Buena Vibra. Gracias. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy agradecido, ¿no? De, como te digo, de ti, de invitarme, de tener interés también de saber de algo de mi vida, porque sí, siempre se agradece. Sí, no, me parece una persona muy interesante, una persona muy grata para conversar y gracias por tus palabras y por tu buena vibra. De eso se trata. Gracias. Íñigo Urrutia, aquí en Gente con Buena Vibra. Será hasta la próxima. Chao. Gente con Buena Vibra fue presentado por Elija su propiedad, corredora de propiedades, de Patricio Espinosa. Este podcast fue grabado en los espacios del Hotel El Ciervo, Villarrica. Gente con Buena Vibra es un podcast producido y conducido por mí, por José Gregorio Colmenares.